sea, hay neoprobatorios típicos, neoprobatorios atípicos, pero nos vamos a concentrar en aquellos que están regulados en el Código Procesal Civil, que son la declaración de parte, de testigos, los documentos, la prueba pericial, la inspección judicial, las exhibiciones, ¿de acuerdo? Recuerden que en el Código Procesal Civil existe un orden de actuación de los jueces probatorios. Sí. En la nueva ley de procesal del trabajo, ese orden cambia, ¿de acuerdo? Y lo primero que debe actuarse siempre si se ofrece es la declaración de parte. ¿Ya? La declaración tiene que ser además personalísima, o sea, tiene que ser la persona que ha sido ofrecida, pero algo importante que favorece normalmente mucho a los empleadores, que cuando se ofrece la declaración de parte de una persona jurídica, puede declarar cualquier representante que esté enterado de los hechos, ¿no? Sí, cualquier persona. Es más, hay muchas veces que el demandante dice, yo quiero ofrecer la declaración del gerente general de la empresa, Juan Pérez, porque él estuvo allí cuando me forzaron a firmar mi renuncia, ¿no? Pero la empresa puede decir, se ha personado a declarar Jorge Gómez. Y el abogado podría decir, pero yo quería que declare Juan Pérez, Jorge Gómez no estaba ahí. Sí, pero la empresa jurídica puede declarar a través de cualquiera de sus representantes sin ningún problema. Ahora, la posición que tiene el Poder Judicial es que el demandado solamente puede ofrecer la declaración del trabajador. ¿Ya? O sea, tú solo puedes ofrecer la declaración del trabajador si es que el trabajador ha ofrecido la declaración del empleador. Básicamente bajo una disposición del Código Procesal Civil que establece que las partes pueden ofrecerse recíprocamente sus declaraciones. O sea, los juzgados laborales, por ejemplo en Arequipa, no aceptan que el empleador diga ofrezco la declaración del trabajador si es que el trabajador no ofreció la tuya. Solo cuando el trabajador ha dicho ofrezco la declaración del empleador, te permiten que el empleador diga, entonces ofrezco también la declaración del trabajador. ¿De acuerdo? Y lo primero que se hace es eventualmente actuar la declaración de partes. Siempre la declaración de partes. Luego vamos a hablar de algunas características que se toman en cuenta en el interrogatorio, ¿no? Pero en buena cuenta, en principio, la declaración de partes. Y luego viene la declaración de testigo. Ahora, los testigos dan promesa de contestar con verdad o prestan juramento. Recuerden que ya no te pueden exigir prestar juramento, ¿saben, no? Pero ya no te pueden decir, que no te pueden obligar a jurar por Dios. Sí, porque hay gente que no cree en Dios. Es un tema religioso y el Tribunal Constitucional ya hace varios años dijo de que no corresponde jurar, ¿sí? Lo mejor es que te pidan prometer contestar con verdad, ¿no? Porque cuando te piden jurar, igual que en la declaración de parte, te piden que jures por Dios, ¿no? Y bien tú podrías eventualmente no querer hacerlo, ¿no? Ojo, no porque no seas creyente, hay gente que es creyente y sabe que jurar por Dios tampoco está bien, ¿no? O sea, que puede decir, oye, eso a mí me afecta tremendamente, ¿no? Me pones en una posición muy difícil con mi religión, ¿no? No voy a jurar por Dios. Entonces, o juras o prometes. Lo mejor hoy día es que prometas, ¿no? O sea, nadie puede pues, decir que el Perú es un país laico, ¿no? Juras delante de un crucifijo y frente a la Biblia, ¿no? Los juzgados te ponen tu Biblia, tu crucifijo y te leen el Código Penal, ¿no? Tanto en la declaración de parte como en la declaración de testigo. Basta con la promesa de contestar con verdad, ¿no? Lo que sí hace el juez cuando hay la declaración de testigos es leer el Código Penal y los artículos vinculados a la declaración falsa ante su juicio, ¿no? Enseguida, algo que es importante que sepa es que los testigos no pueden presenciar, ¿no? Sino que una vez que se conectan al inicio de la audiencia y se les toma el juramento o promesa de contestar con verdad, luego se les pide que se desconecten. Y si la audiencia es presencial, se les pide que se retiren. ¿Sí? Un testigo, una persona laboral, no puede escuchar ni la audiencia ni puede escuchar lo que otros testigos o la parte ha declarado. Esto es un error común en el proceso civil, porque el testigo pues, escucha y va cambiando sus respuestas en relación a lo que va escuchando. Entonces aquí el testigo no escucha nada más que solo se le permite participar en el momento de su declaración y una vez que termine
se le pide que se desconecte. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los testigos? Los testigos son de cargo de quien nos ofrece. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú ofreces un testigo, tú eres el responsable de que concurra a la audiencia. El juez no va a hacer nada, no va a mover un dedo porque el testigo vaya a la audiencia. Es tu prueba y tú la tienes que llevar. Tú tienes que hablar con el testigo y decirle: no te olvides de ir, por favor, mira, no me pegues el día a la audiencia. O eventualmente, cuando era presencial, llevar al testigo a la audiencia, ¿no? Porque si el testigo no va a la audiencia, pues simplemente continúa con la actuación probatoria. Una vez, creo, en mi vida, en 15 años, he visto que el juez ha dicho: no, este testigo es muy importante, así que vamos a requerir que venga a la audiencia y si no lo conducimos de grado fuerza. Una vez. Porque en el proceso laboral, el testigo es de cargo de quien lo lleva. ¿Cuáles son las reglas del número de testigos? Las mismas que en el proceso civil. He visto en en el nuevo proyecto de Código Procesal del Trabajo que dice que solamente máximo 2 por hecho, ¿no? Pero en realidad son las mismas reglas que el proceso civil, ¿no? Y si un trabajador tiene que asistir, tiene suspensión imperfecta, o sea, tienes que darle permiso y se le pagan esas horas que va a participar en la audiencia, pero tienen que darle una constancia de haber participado en la audiencia y con eso acredita a su empleador la participación en la misma. ¿De acuerdo? Y es la segunda prueba en actuarse, la declaración de testigos. La tercera prueba en actuarse es la prueba pericial. Recuerden que en materia laboral, pueden ocurrir varias cosas. En principio, cuando tú ofreces la prueba pericial, no presentas un documento con una pericia, porque ahí estarías ofreciendo un documento. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las pruebas psicológicas o grafotécnicas, ¿no? Que dicen: acá está la prueba grafotécnica que dice que no es su firma. O acá está la prueba psicológica que dice que tengo estrés postraumático moderado, ¿no? ¿De acuerdo? Esa no es una prueba pericial, porque la prueba pericial tú solamente indicas sobre qué versará la pericia y cuál será el profesional que debe practicarla. Y el juez va a nombrar al perito y le va a dar un plazo para que elabore su informe pericial y lo sustente en la audiencia, ¿no? Pero los peritos tampoco participan en la audiencia, solo entran en la parte en que le corresponde sustentar su informe, ¿de acuerdo? Pero también, en materia laboral, eran muy comunes las pericias contables, pues como que había que hacer el cálculo, siempre se ofrecía la prueba pericial contable, ¿no? Pero ya desde hace muchos años, muchísimos años, en materia laboral existe un módulo de pericias laboral. O sea, es decir, ya existe un cuerpo de peritos de apoyo al juez laboral para calcular sobre todo sumas de dinero, beneficios sociales, expresamente, y ya no se ofrecen como prueba. O sea, simplemente el juez, antes de la audiencia o antes de la sentencia, le dice al perito: calcúlame esto, ¿no? Para que el juez tenga una idea, pero ya no se actúan como prueba. Antes tenías que ofrecer la pericia contable para que en un momento el juez remitiese los tratados al módulo de pericias laborales y se calculara. Eso ya no pasa. Ahora simplemente el juez se apoya de los peritos sin que la prueba sea ofrecida, ¿no? Sin que se actúe como prueba en buena cuenta, pero solamente con la pericia contable. Otro tipo de pericias, grafotécnicas, psicológicas, qué sé yo, tienen que ir de todas maneras con las formalidades de la norma. ¿De acuerdo? Y enseguida vienen las exhibiciones. Esta es una prueba muy común en el proceso laboral, porque normalmente el empleador es el que tiene la información, tiene la data, ¿no? Entonces, fíjense, en las exhibiciones, ¿no? ¿Qué puede exhibirse? Las planillas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las planillas no están en poder del trabajador, ¿no? Están en poder del empleador. Aunque hoy en día las planillas tampoco están en poder del empleador. ¿Por qué motivo? Porque las planillas son electrónicas. Por tanto, los únicos que tienen el registro original de la planilla es SUNAT. Por ende, cuando se exhiben planillas, normalmente se pide a SUNAT que sea quien las envíe, ¿no? Ahora, tú también puedes presentar copias certificadas, pero eso demora muchísimo. En la práctica, lo que haces es tú presentar copias simples de lo que imprimes de tu PDT. El PDT es el programa de declaración telemática del PLAME. Y salvo que la otra parte los cuestiones después los tiene por válidos, ¿no? O si no, va a pedir oficial a SUNAT para que SUNAT le envíe la información. ¿Ya? Eso son las exhibiciones. Puedes pedir exhibir el contrato de trabajo,
exhibir boletas, exhibir planilla de pagos, puedes pedir lo que quiera. Siempre y cuando demuestres que el empleador pues tiene en poder esa información. Y enseguida se actúa la prueba documental. Siempre yo escuché que cuando se hablaba de los documentos, había muchos jueces que decían los documentos no se actúan, los documentos solo se valoran. Es algo que escuché muchas veces, ¿no? Por tanto, los jueces tenían la costumbre de que las audiencias decían, y los documentos, la prueba documental será valorada en la sentencia. O sea, de la prueba documental ni me hables, ¿sí? Pero en el proceso laboral, la prueba documental, en todo caso, sí se actúa. ¿Por qué? Porque los medios probatorios documentales tienen que ser oralizados. Es decir, he ofrecido la boleta de pago de mayo del 2025 a fin de acreditar que no me están pagando correctamente mis gratificaciones, mi CPS o mi remuneración. Entonces, claro, sí se puede hablar de una verdadera actuación de la prueba documental en la medida que se oraliza, ¿no? Ahora, hay jueces también que por flojera, simplemente te dicen, doctor, su prueba documental, ¿la va a realizar ahora o junto con los alegatos finales? Junto con los alegatos finales. Ya. Entonces es alguna forma de, démosle trámite a este asunto, ¿no? Avancemos rápido. Pero previamente nos comentaba que cuando el caso, no se basa generalmente en medios probatorios y se trata de una cuestión de derecho, ¿esta etapa se pasa? O sea, podría ocurrir que esta etapa igual se lleve, pero normalmente cuando la cuestión debatida es de puro derecho existe una figura dentro de la ley procesal del trabajo que también existe en el Código Procesal Civil que se llama juzgamiento anticipado. ¿Y en qué momento el juez hace el juzgamiento anticipado? Por ejemplo, si él ve que la cuestión debatida es de puro derecho, el juez, luego de tener por contestada la demanda, ni siquiera confrontación de posiciones, el juez lo que te dice, se tiene por contestada la demanda, siendo que la cuestión debatida es de puro derecho, abogados, hagan sus alegatos finales, voy a sentenciar una vez, ¿no? Eso es juzgamiento anticipado. Y por tanto prescinde de todo lo que sería confrontación de posiciones, admisión de medios probatorios, o saneamiento probatorio y actuación probatoria, ¿no? Pero es una potestad que el juez tiene, de poder disponer del juzgamiento anticipado. Pero uno de los supuestos típicos del juzgamiento anticipado es cuando la cuestión debatida es de puro derecho. Doctor, la exhibición de documentos se tiene que hacer específico cuando se quiere exhibir algo, porque pongámonos en el caso de que se quiera exhibir los trabajadores de la FLAME y la empresa tenga como 5.000 trabajadores y nos pueden dar los 5.000 trabajadores o se tiene que... Claro, justamente en la etapa de saneamiento probatorio, si tú dices, quiero ofrecer la exhibición de la planilla de los 5.000 trabajadores, entonces juez lo que va a hacer es preguntar, ¿por qué? ¿Puedes explicar por qué? Te va a decir, no, o solo quieres tu planilla. Solo quiere su planilla. Ya, se precisa así y así se admite. Solo la planilla del señor, ¿no? Claro, si tú dices los 5.000 y no sabes explicarle por qué, probablemente después lo que va a hacer es rechazar por impertinente tu prueba. No tiene nada que ver con lo que quieres probar, ¿no? Claro, para eso está el saneamiento probatorio. Ahí es donde el juez un poco va a encuadrar lo que estás pidiendo y va a decir, oye, esto es relevante, no es relevante, y te va a hacer preguntas, ¿no? ¿Para qué estás pidiendo eso? Y lo va a ir fijando, ¿no? ¿Ya? Y finalmente tenemos la exhibición judicial, la inspección judicial, perdón, ¿ya? La inspección judicial implica pues, la visita del juez al centro de trabajo normalmente, ¿no? Pero para esto la audiencia siempre tiene que empezar en el Poder Judicial. Esos son los únicos casos que tengo ahorita de audiencias presenciales. Te convocan, la audiencia empieza y el juez la suspende para reanudarla en el lugar donde se va a llevar a cabo la inspección. Antiguamente, cuando yo era practicante, o sea, hace un montón de años, me acuerdo que en la inspección judicial iba el secretario de juzgado, como a los lanzamientos, escribía a mano todo, el acta. Ahora ya no, simplemente graba. Antes incluso, después pasó otra época, iba con su cámara, grababa. Y ahora ya no, pues no, con el celular nomás, ¿no? Con el celular, el celular que tenga mejor cámara, ¿no? Que tenga mejor video, después entra y va grabando. Normalmente lo hace con su propio celular, graba. Y eso lo incorpora al acta de la audiencia, ¿no? Nada más. O sea, va al centro de trabajo,
graba, preguntas, entrevista con gente. Miren, yo he tenido varias inspecciones judiciales. La última hace un par de meses nomás, porque están los trabajadores pidiendo que el tiempo que se cambie en el uniforme forme parte de la jornada. El juez ha querido ir a la planta, venir a la planta para ver dónde está el reloj, cuánta distancia entre el reloj y el vestuario, cuánta ropa te tienes que poner, cuánto demoras en ponerte la ropa, ha preguntado gente, cuánto se demora, y con eso se va formando una idea, ¿no? La típica inspección judicial, ¿no? Pero a veces hay en realidad, mucha gente, antes de la inspección judicial, prefiere pues Sunafil, porque Sunafil sí va siempre al centro de trabajo y además lo hace gratis, ¿no? Más fácil, y ya no incorporas al proceso judicial lo que ha hecho Sunafil, lo que ha firmado Sunafil, o lo que ha visto Sunafil, sino el acta ya de los resultados, ¿no? Como un documento más en el proceso, ¿no? Pero luego de esto vamos a ir hablando mañana. No sé si acá tienen alguna duda o pregunta. Estamos en la etapa de actuación probatoria. Dentro de la audiencia de juzgamiento vamos a seguir avanzando con la audiencia de juzgamiento, ¿verdad? Mañana a las 7:30. Que estén muy bien. Cuídense.